político era aumentar el control de España sobre las colonias, en lo económico aumentar la productividad económica, disminuir el control monopólico y socialmente restarle poder a los criollos. Los criollos eran un grupo muy fuerte económicamente en aquel entonces y sentía la corona española que ese poder económico les hacía perder, digamos, poder político en ese entonces en Guatemala. Muchas de estas disposiciones emanadas especialmente por los Borbones, de alguna manera no fueron parejas, pues no se implementaron en todos los territorios ocupados por España, por lo menos en Guatemala. Los criollos ejercieron un poder muy fuerte en sentido de no acatarlas, pues no estar de acuerdo, incitaron además gente de la población más pobre y esto empezaba a crear un malestar general en el ámbito que se desarrollaba. Estas reformas de la dinastía borbónica estaban inspiradas, se acuerdan, en la Ilustración, sobre todo se enmarcan dentro del nuevo despotismo ilustrado entre 1760 y 1808. En 1808 se fueron implementando cambios en materia fiscal, en la producción de bienes, en el ámbito del comercio y en cuestiones militares. Estos cambios procuraban aumentar la recaudación impositiva, pero también aumentar los impuestos a determinado tipo de productos o bienes, en beneficio de la corona, reducir el poder de las élites locales y aumentar el control directo de la burocracia imperial sobre la vida económica. Las reformas intentaron redefinir la relación entre España y sus colonias en beneficio de la península. Aunque la tributación aumentó, el éxito de las reformas fue limitado. Es más, por lo menos en Guatemala, el descontento generado entre las élites criollas locales aceleró el proceso de emancipación, tanto en Guatemala como en otras regiones del dominio español, por el que España perdió la mayor parte de sus posesiones americanas en las primeras décadas del siglo XIX. Este despotismo ilustrado es un régimen político que se caracterizó en el siglo XVIII y cuyo lema era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se enmarca dentro del absolutismo, pero usando las ideologías de la Ilustración para mantener, digamos, la monarquía absoluta que imperaba desde el siglo XVI. Este despotismo ilustrado se originó cuando varios monarcas aceptaron las ideas propuestas por la Ilustración y dieron origen al despotismo. El problema del Estado absolutista requería la colaboración de personas, digamos, cualificadas y con nuevas ideas dispuestas a reformar e impulsar el desarrollo político y económico de las naciones. Esta implantación de las intendencias la monarquía española, con el establecimiento del sistema de intendencias, se propuso uniformar todas las unidades territoriales en aquel entonces y terminar con la multiplicidad de regímenes y prerrogativas de los reinos y provincias que formaban España y procurar un régimen similar para el conjunto del territorio. Todos aquellos, digamos, regiones donde imperaba el dominio español, lo que querían era uniformar para ustedes que todas las disposiciones emanadas por los Borbones se aplicaran de igual manera en todo el territorio ocupado por España. España designó para crear ese poder que tenía y para mantener el control y la aplicación de nuevas disposiciones de carácter tanto administrativo, dio lugar especialmente a la creación de lo que eran las intendencias. Estas intendencias
se iba a designar un intendente por la corona española, cuyo propósito era en aquel entonces administrar los bienes de la corona, vigilar que se cumpliera, ¿verdad? Y tenía un poder político muy grande, ¿verdad? Entonces el intendente era en aquellos tiempos el representante del monarca en las divisiones territoriales francesas en el antiguo régimen y todas las ocupadas por España, cuya misión primordial era fomentar el desarrollo económico de estas con atribuciones de justicia y hacienda. Los intendentes tenían funciones tanto de justicia, hacienda, guerra y policía. Esas atribuciones cercenaron en gran parte la autonomía de los cabildos. Los cabildos eran, digamos, instituciones creadas por la corona española y la mayoría de sus miembros estaba integrada por la clase media, no por españoles. Los cabildos eran especialmente para el sector secundario, digamos, como los criollos, pero que ejercían una autoridad muy significativa dentro de las diferentes administraciones locales, ¿no? Entonces, a causa de la fiscalización en materia de propios y arbitrios, es decir, en la vida financiera de los cabildos, ¿no? Los intentos de liberar el comercio en Guatemala y la implantación de las intendencias. Pero antes, digamos, ¿qué son las reformas borbónicas, ¿no? Fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. Estas se aplicaron en España y especialmente en los dominios americanos. Dentro de estas reformas, en el aspecto económico, buscaba el incremento de la producción. Se impusieron nuevos gravámenes, impuestos a mercaderías extranjeras, préstamos económicos. Se buscaba también la liberación del comercio entre España y América, especialmente América entre lo que eran las materias primas y España, productos manufactureros, y mejorar sobre todo lo que era el sistema fiscal. Las principales características: buscar el control sobre las colonias americanas. La corona obtenía recursos por medio de la explotación, se acentuaron las prohibiciones para los criollos y no podían participar en mandos políticos o eclesiásticos. Las reformas borbónicas crearon un gran enojo en las personas como los indios, porque las reformas borbónicas marcaron más la desigualdad social y además los criollos también se enojaron porque los peninsulares estaban tomando sus puestos, ¿verdad? ¿Qué función tuvo el sistema de intendencias durante el periodo colonial? Estos eran agentes del poder central y tenían importantísimas competencias como la de administrar justicia y la de gobernar, entre otras. En la Nueva España, licenciado, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa y que le quite la emoción, pero es que nos habíamos quedado en el gobierno de Mariano Gálvez. Pero no les había dado la de intendencias. Es que recuerdo que había hablado del primer tema que mencionó, de los borbónicos, pero no sé si está como que cubriendo. Estoy cubriendo lo que nos faltaba y después pasamos a lo de los Gálvez. Gracias, licenciado. Solo para no quedarnos a pano, ya vamos a terminar, no tenga pena. Muchas gracias, siempre, joven. En la Nueva España, como parte del Imperio Español, se implementó el sistema de intendencias con la pretensión de uniformar el ejercicio de gobierno y administración territorial, propósito inacabado, pero que fue modelo para definir y delimitar varias circunscripciones territoriales, posteriormente provincias y lo que eran los estados. En 1765, durante el reinado de Carlos III, se implementó, autoriza al oidor de la Audiencia de Guatemala establecer estancos. El estanco evolucionó gradualmente desde un sistema de arriendo por remate hasta el monopolio de la producción e distribución mediante fábricas y estancos manejados en su totalidad por la administración colonial de tabaco, reorganizar la pólvora, tabaco, naipes, patio de gallos, bebidas embriagantes, aguardiente, chicha,
pólvora, azufre, mercurio, sal, papel sellado, acuñación de moneda, entre otros. Estos eran arrendados por la nobleza criolla, a excepción del aguardiente controlado por el Cabildo de Guatemala. Las medidas tomadas tenían como objetivo arrebatar de las manos de los ricos comerciantes guatemaltecos el monopolio que sobre los estancos poseían, reivindicar su control con el objeto de estimular, bajo la igualdad de condiciones de todos los comerciantes del reino, la libre concurrencia. Tercero, fiscalizar directamente la tributación producida por la actividad comercial con el fin de incrementar las exigencias tributarias a algunas actividades, y esto dio como resultado inconformidad y producirse desórdenes públicos manipulados por los ricos criollos locales. Al final se tuvo que ceder para evitar una sublevación general, o sea que en Guatemala, en el Reino de Guatemala, las intendencias, las disposiciones o reformas borbónicas no se aplicaron, ¿verdad? En otros lugares sí, porque la gente fue, digamos, menos agresiva o no fue incentivada, especialmente por el sector comercial. La implantación de la intendencia era limitar el poder de algunos sectores como subdelegados, alcaldes locales, incluso los corregidores podían repartir indios. Deben de cuidar los intendentes, de cuidar los intereses de la corona. Las intendencias, su aplicación fue desigual. En América hubo regiones donde su aplicación fue total y otras parcial, y se daba especialmente en las provincias que se encontraban supeditadas comercialmente a quien en la capital controlaban el intercambio de carácter mercantil, ¿verdad? Con la implementación del régimen de intendencia se pretendía primero centralizar, uniformar, racionalizar y mejorar el gobierno de la monarquía española. O sea que la implementación de las intendencias tenía esencialmente un orden de carácter económico. Y ese carácter económico era imponer nuevos impuestos a las diferentes mercancías, tanto que salían y entraban especialmente de España, así como las que se establecían directamente en cualquier reino, ¿no? Segundo, eliminar el sistema de alcaldías mayores y corregimientos y sustituir a los funcionarios respectivos por subdelegados, intendentes pagados por la corona. Digamos, las alcaldías mayores y corregimientos se recuerdan que eran puestos comprados, y lo que buscaba la corona española sabía del abuso que cometían muchos de estos, y de ahora en adelante iban a estar supeditados especialmente a los intendentes. Tercero, la eliminación de la venta de cargos corregidores y alcaldes mayores, la sustitución de estos por un subdelegado de intendentes pagados con una retribución consistente en 5% de los tributos recaudados, especialmente en el distrito. Esta es esencialmente toda la esencia de lo que eran las intendencias. Si podemos observar, todo tiene una situación de carácter económico y también de carácter político. A pesar de haber impuesto un sinnúmero de impuestos de control de precios y haber implementado el régimen de intendencias, no logró romper el monopolio comercial guatemalteco. Entonces, solo en algunas regiones. Entonces, esto era lo que era el régimen de intendencias que teníamos pendientes. Y lo que nos faltaba era permítame. No sé si por ahí nos quedamos o opinamos más del gobierno de Mariano Gálvez. Estaba hablando ya cuando había terminado su periodo, cuando... Ahí me dicen dónde nos quedamos. ¿Miramos esto? Sí, licenciado. Eso ya no, lo del sistema eso de colon. Nos quedamos. No, atrás. Eso, cabal. La de la colonización. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a recordar un poquito el gobierno de Gálvez. Inicia en 1831 bajo una ideología eminentemente de carácter liberal. En 1835 termina su primer periodo y se retiró a su casa de habitación. Para ustedes, él no quería
seguir participando. Y en varios libros establecen lo mismo siempre, en el sentido de que él de alguna manera pues no deseaba seguir gobernando. Y fue tanta la insistencia que volvió a aceptar, como que ya presentía de alguna manera como que las consecuencias no iban a ser propicias. Y les decía que en todas sus medidas tomadas por su gobierno, de alguna manera lo que creó fue una gran incertidumbre, especialmente porque habían dos bandos, conservadores y liberales. Todas las medidas y disposiciones emanadas por el gobierno liberal siempre iban a estar en contra de los grupos opositores, tal como pasa actualmente en Guatemala. Don Mariano Gálvez fue un expósito, quiere decir un hijo de padres desconocidos o abandonado a las puertas de la casa de doña Gertrudis Gálvez, que fue la que le adoptó. Afortunadamente para él, ¿verdad? Ustedes tuvo lo querían bastante, un hijo muy, muy significativo, muy estudioso, le dieron una buena educación. Estudiar en aquel entonces en el colegio de infantes era muy especial, ¿verdad? Solo a la gente de la clase alta se permitía. Fue un estudiante muy bueno, muy brillante, podríamos decir. Ocupó diferentes cargos, especialmente administrativos dentro de lo que era su administración. De alguna manera ocupó cargo, digamos, de secretario general del gobierno del Estado de Guatemala. Se desempeñó como secretario de despacho de Hacienda. Fue presidente de la Asamblea Legislativa de 1825 y redactó las bases de la Constitución Federal de 1824. Era una persona muy, muy, muy preparada. Ustedes, nosotros tal vez no le damos el mérito, pero digamos se le dice de alguna manera que nació o las medidas implementadas por él eran para más adelante, ¿no? Pero de alguna manera se aplicaron. El más alto cargo político ocupado por Mariano Gálvez fue el jefe de Estado de Guatemala, que asumió el 28 de agosto de 1831, y desde esa posición a la que se hizo acreedor su probada militancia liberal, desplegó una actividad política por medio de la cual se introdujo reformas fundamentales en todos los órdenes de la vida. Encontró pasiones, fue objeto de juicios dispares provenientes de los dos bandos. De alguna manera, pues, algunas no se lograron concretar, algunas porque se dice que de alguna manera las medidas o las reformas implementadas fueron de una forma muy violenta, ¿verdad? Entonces, algunas de las características principales de su gobierno fueron la relación con la Iglesia, sector más afectado durante el gobierno del doctor Gálvez. En materia educativa se implementó el sistema lancasteriano. En la colonización, 3/4 partes del territorio, tierras del Estado, fueron cedidas a ingleses, y el sistema de contribución o tributo los afectó grandemente al sector más pobre en aquel entonces. Entonces, vamos a tocar la ideología en aquel entonces, liberalismo. Ustedes, en aquel entonces estaba de moda romper con la Iglesia Católica, y mucho se le asociaba en pensar que muchos de estos liberalistas pues eran ateos, no creían en Dios, ¿verdad? Pero no todo eso era cierto, ¿verdad? Solo era quitarle poder a la Iglesia, pero muchos de ellos siguieron creyendo en la religión. El sector más afectado durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez fue la Iglesia. Aquí se le aplicó la censura de la correspondencia, se confiscaron fondos y propiedades. Por ser antagonista de los privilegios del Partido Conservador, Gálvez expulsó al arzobispo Ramón Casados y Torres en 1832 ordenó la supresión de los tributos en la Iglesia. Eliminó la gran mayoría de los asuetos religiosos, autorizó el matrimonio civil y legalizó el divorcio. Y hay dos curiosidades respecto a Mariano Gálvez en este apartado. Dice, se refiere al enclaustramiento de los religiosos. Una de sus hijas fue sometida a este proceso sin que el presidente la exentuara a ustedes. Y el segundo tiene que ver que, por ejemplo, Mariano Gálvez era un fiel contribuyente del diezmo, ¿eh? Y en el momento de que
aceptó la presidencia, dejó de hacerlo. Pero hay otros elementos muy importantes del por qué la Iglesia Católica se convirtió prácticamente en su enemigo de carácter político. Al quitarle todos estos privilegios, no solo se confiscaron todos sus bienes, y los bienes quería decir aquellas grandes extensiones o latifundios que se le había cedido, y en efectivo lo que permanecía. Fue una buena cantidad de dinero la que lograron recaudar de las arcas, especialmente de las iglesias, y de las ventas que hicieron. Todo este dinero sirvió esencialmente para mantener momentáneamente el Estado, ustedes, porque Gálvez encontró un Estado sin fondos, ¿verdad? Y había que sostener la burocracia, carreteras, etcétera. Entonces la iglesia le permitió por un tiempo, con los fondos que tenía, mantener este Estado más o menos normal, ¿verdad? Pero hay otra cosa importante que no se debe de olvidar en aquel entonces, desde luego. El cura que es en una aldea, un municipio, en aquel entonces. Entonces el cura se decía, era el brazo derecho del alcalde. El religioso tenía mucho carisma. El sacerdote celebra matrimonios, bautiza niños, es confesionario, da los santos óleos, acompaña en las penas o penurias a la población. Quitarle eso al pueblo, era algo políticamente muy negativo. Y esto aunado a que la iglesia, dentro de las homilías de los días domingos, empezó a criticar y a censurar el gobierno de Gálvez. Entonces este fue el sector, la iglesia, que más se vio afectado en ese entonces, ¿verdad? La educación, en lo concerniente a la educación, durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, se preocupó bastante por readecuar el sistema educativo en Guatemala. Y como aquí todo lo que haga, todas las reformas implementadas, nunca van a estar de acuerdo los otros sectores, ¿verdad? Y se principió a ensayar el famoso sistema lacasteriano, que deja por un lado la educación religiosa, que por aquella época era tenido como el óptimo y que es bien conocido por el auxilio que el maestro se hacía dar por sus discípulos aventajados que recibían el nombre de monitores. También se dieron las becas llamadas Guadalupe, costeadas por el Estado, y que de estas 5 debían de ser para niños eminentemente indígenas. También se ordenó la creación de una escuela de mineralogía, la creación del Museo Nacional, la de escuela de niñas, la primera escuela normal de profesores. También se premió a los mejores, de alguna manera, a los mejores estudiantes y profesores, se les estimuló. Y también desapareció la universidad a ustedes, y a partir de ahora la educación universitaria, su institución va a estar con el nombre de Academia de Estudios. El programa educativo designado para proveer educación a todos, digamos, tenía previsto que los niños que no habían tenido educación debían ser separados en el seno de sus padres y asignados a ciertos protectores que se encargarían de la educación de ellos. Pero de alguna manera la crítica que se hizo es que estos niños que iban con sus, digamos, protectores, y que se les iba a enseñar a leer y a escribir, se dice que fueron utilizados especialmente para la parte de carácter doméstico, como criados para ustedes, baratos y de gente adinerada. Esto es en educación. En lo que respecta a la colonización, que fue otro elemento muy importante que se dio en aquel entonces y que trajo una gran disconformidad, especialmente al sector más necesitado en el campo, especialmente a los campesinos o agricultores, fue, digamos, la colonización. Digamos, la compañía, esto lo agregué aquí, Compañía Comercial y Agrícola de las Costas Orientales de la América Central,
Viajó a Guatemala para la ratificación de la concesión con plenos poderes por parte de los directores de Londres. El jefe de Estado, doctor Mariano Galvez, de acuerdo con el decreto legislativo del 9 de abril de 1834, aprobó la propuesta presentada por el capitán Gould para una convención entre el gobierno y la Compañía de Guatemala. Se hizo una capitulación, ¿verdad ustedes? Una capitulación tanto entre los ingleses y el gobierno de Guatemala. Había derechos y obligaciones. Entonces, la compañía inglesa se comprometía a colonizar, introduciendo primero 100 familias, a los 2 años 200 y a los 10 años 1000, dándose un plazo de 2 años para ocupar y cercar las tierras. La colonia sería autónoma, estaría libre de los colonizadores del pago de impuestos y servicio militar, asegurando también el derecho a erigirse en estado cuando tuviera el número de habitantes que exigía la Constitución. La compañía se obligaba a abrir líneas de navegación en el río Dulce, el lago de Izabal, Polochic y a lo largo del río Motagua. Se inició la transportación de los colonos desde el puerto de Izabal a lo largo del río Polochic, en donde se constituyen las primeras poblaciones. Para no hacerse la más cansada, llegaron 63 o 65 colonizadores bajo este decreto a ustedes. Pero habían unos elementos importantes que los colonizadores tenían que tener. Dentro de estos era jurar bajo la bandera a ustedes, cosa que muchos no hicieron. La otra más importante es que deberían de colonizar, o sea, colonizar quería radicar especialmente en Guatemala, cosa que tampoco hicieron muchos de ellos. Y otra era, digamos, abrir líneas de navegación que tampoco se cumplieron. Afortunadamente para Guatemala, porque habían dado las 3/4 partes de las tierras del Estado. Esto de alguna manera quedó sin efecto para bien de Guatemala a ustedes. Pero dentro de la población campesina creó un sentimiento de malestar, ¿verdad? Porque a los ingleses, digamos que incluso estaban ocupando parte de Belice, se les otorgaba mejores prebendas. La idea era especialmente mejorar la agricultura. Y por otro lado, se decía que con la llegada de estos ingleses, el mestizaje, se podría mejorar también el mestizaje o la raza en aquel entonces, como se le decía en Guatemala. Esta colonización también trajo grandes críticas, especialmente al gobierno. El sistema de tributación era de 2 maneras. Obviamente, para mantener un estado se necesita de la contribución, se necesita de impuestos. Y se aplicó 2 pesos por persona. Y el impuesto de viabilidad, que consistía ya sea en efectivo o 3 días al mes o 36 días al año, de forma gratuita. Esto creó dentro de la población también cierto malestar, y yo creo que con mucha razón. No era justo, o no es justo, que paguen lo mismo, digamos, la aristocracia, los criollos, la gente que tiene demasiada plata en aquel entonces, como lo hay hoy, y la gente que no tenía nada. Había gente que no podía juntar los 2 pesos, y cuando no podía pagar los 2 pesos, les confiscaban sus bienes. Y si no tenía bienes, terminaba en la cárcel. Cuando Rafael Carrera ocupó Guatemala, se encontraron en las prisiones muchos de estos campesinos que no habían podido pagar los 2 pesos. Entonces, esto también creó, digamos, una animadversación, especialmente del sector más empobrecido, y como un triunfo especialmente para los conservadores, ¿va? Porque era una forma de poder criticar y censurar y ganarse adeptos para su partido, ¿va? En materia legislativa se dieron 2, en materia civil y en materia penal. En materia civil, que causó gran malestar fue el establecimiento del matrimonio civil y el divorcio, que afectó las bases, como se considera en aquel entonces, de la institución familiar, y modifica siglos de tradición y costumbre arraigadas que nunca se pueden separar, ¿va? Hasta que la muerte los separe, ¿va? Entonces, en aquel entonces hay que considerar que la única que estaba autorizada para celebrar matrimonios era la iglesia.
y recibía sus dividendos para ustedes de carácter económico. Una situación muy visionarias, especialmente para esa época, ustedes, que todavía hay gente en Guatemala, estamos en el siglo XXI y todavía hay personas que de alguna manera dicen, no, es que mi familia nunca nadie se ha divorciado, pero permite el abuso, especialmente del varón. El varón puede aplicar la violencia intrafamiliar, es infiel y todo, pero la señora, porque así lo establece la familia, no lo hace para ustedes. Entonces fue una situación muy significativa, digamos, la aplicación especialmente del divorcio a ustedes. Hoy hay un montón de situaciones, las bases de la institución son muy conservadoras. Ahora hay gente que forma familias sin necesidad de casarse. Digamos, en parte de Europa, la gente primero hace una relación preliminar de 1 año, 2 años y calcula que pueden seguir, se casan, si no, se separan, si quieren tener hijos bien y si no, no. O sea que ha variado sustancialmente todo este tipo de situaciones. Y en materia penal, se va a dar lo que es el Código de Leaviston, que no era más que una copia fiel de lo que se establecía especialmente en Estados Unidos. Aquí no hay donde hablar demasiado, era única exclusivamente para causas criminales. Lo contradictorio de este código era que para ejercer los cargos de jueces, todos los ciudadanos guatemaltecos, por tanto, podían perfectamente darse el caso que miembros de jurado fueran analfabetos o bien habitantes de una lengua nativa y que no comprendieran el castellano. El tipo de prisión eran celdas individuales que deberían de construirse con el trabajo forzoso de los habitantes. Implementaron un montón de situaciones que al final no tuvo ninguna aplicación, no se aplicaron en Guatemala, pero sí creó descontento entre la que era la población. En 1837, por ejemplo, se produjeron en Centroamérica una serie de acontecimientos dramáticos, tal vez uno de los más importantes y el que se le llama el factor desencadenante de la caída del doctor Mariano Gálvez es la epidemia cólera morbus, a pesar de que ya se había conocido en Europa. Se había establecido esta epidemia llegó a México y ya en México, por lo menos el gobierno de Gálvez se dice que había tomado las medidas preventivas para evitar este tipo de situación, que al final llegó a usted y cobró gran mortandad en Guatemala. 1,000 muertos en aquel entonces era bastante, 3,000 infectados con la bacteria. La epidemia golpeó especialmente a los pobres y a los indígenas en las tierras altas del estado y se propagó en forma rápida. El gobierno de Gálvez, con la esperanza de aliviar la situación, envió a los médicos disponibles, enfermeras y estudiantes de medicina y los remedios para su distribución, pero estas fueron de poco ayuda, porque los indígenas continuaban muriendo y no confiaban en las medicinas del gobierno. En el momento en que apareció el cólera, los indígenas del distrito de Mita, influenciados por sus sacerdotes, se encontraban furiosos por el sistema de juicio por jurado, incomprensible para ellos, que el jefe Gálvez había introducido, pues los obligaba a comparecer a juzgados alejados de sus casas sin paga alguna. La iglesia vio todo esto como una oportunidad para asestarle un golpe al gobierno liberal de Gálvez. Los sacerdotes locales difundieron el rumor que el gobierno había envenenado los ríos y arroyos con el propósito de aniquilar a la población indígena. Además, mostraban a los nativos una reciente concesión de territorio en Verapaz que se había hecho a Michal Pene, quien era el representante del presidente federal Francisco Morazán en los negocios de madera en aquel entonces. En junio, en Santa Rosa de Mita se levantó en armas y desde el pueblo de Mataquescuintla surgió un nuevo caudillo, Rafael Carrera Iturcios, que es el próximo gobernante que vamos a ver. El joven Carrera, en algunos libros lo tachan de analfabeto, de ignorante, pero no era así, ¿va ustedes? Carrera no era analfabeto, como quisieron desacreditar los liberales.
pues incluso tenía buena caligrafía, sino un hombre muy religioso, muy, digamos, de carácter irascible, muy enojado, que agrupó tropas en estas montañas, por lo cual estas batallas son llamadas Rebelión de la Montaña. La lucha había tomado tintes de guerra santa, pues eran los párrocos del clero secular quienes arengaban a los campesinos a defender los derechos de la santa religión y combatir a los ateos liberales. El propio Carrera había sido educado por el párroco de Mataquescuinta, quien lo había instruido en la religión católica, en los vejámenes que ésta sufría bajo el poder de los liberales. Otro factor que influyó en la revuelta fueron las concesiones que el gobierno liberal de Francisco Morazán dio a los ingleses, a quienes llamaba herejes por su condición de protestantes. En Guatemala se les había dado Belice y la hacienda de San Jerónimo en Salamá, la cual era la propiedad más cara y rentable que los liberales habían decomisado a los dominicos en 1829. El contrabando de artículos ingleses provenientes de Belice había empobrecido a los artesanos guatemaltecos, quienes se unieron especialmente a la revuelta. Y había que considerar que dentro de ellos, también dentro de los mismos liberales, había existido un conflicto, especialmente con un médico que no pudo acudir a este tipo de actividad y que era pariente de Barrundia, otro importante político. Y esto creó mayor enemistad en contra de Mariano Gálvez. Para contrarrestar los violentos ataques de la guerrilla, especialmente la acción de la montaña se le va a llamar en aquel entonces, Gálvez aprobó y luego alabó el uso de política arrasada en contra de los pueblos alzados. Esto motivó que varios de sus partidarios le aconsejaran que desistiera de esa táctica, pues solo contribuiría a incrementar la revuelta. A principios de 1838, José Francisco Barrundia y Cepeda, jefe liberal de Guatemala y decepcionado de la gestión de Gálvez por sus atrocidades, gestionó llevar a la ciudad de Guatemala a Rafael Carrera para combatir al jefe de Estado. Para ese año la situación en Guatemala era insostenible, la economía se encontraba paralizada por la poca seguridad de los caminos y se llegó al punto en que los liberales negociaban con Carrera para poner fin a este enfrentamiento. Es hasta el 31 de enero de 1838 cuando el ejército de los pueblos al mando de Carrera inició la penetración en Guatemala con unos 10,000 o 12,000 hombres, dice. Luego del acuerdo que llegó Carrera con el también liberal José Francisco Barrundia, las tropas pues en aquel entonces gritaban que viva la religión, fuera los herejes extranjeros, constituidas principalmente por campesinos pobremente armados, tomaron la ciudad de Guatemala, se dedicaron al pillaje y a destruir los edificios del gobierno liberal y no se calmaron sino hasta que el decano de la catedral Antonio Larrazábal, logró abrir las puertas de la catedral que habían permanecido cerradas en 1829. El 2 de marzo del 38 fue aceptada por unanimidad en la Asamblea la ausencia del poder del doctor Gálvez y se iniciaría un periodo de incertidumbre en el estado de Guatemala, del que el gran beneficiado sería Rafael Carrera. Para cuando Morazán arribó a la ciudad de Guatemala, Gálvez ya había abandonado la jefatura del estado y el grupo le otorgó plenos poderes para enfrentar a Rafael Carrera. Asimismo le ofrecieron la presidente vitalicia, pero Morazán de alguna manera rechazó esta oferta. Por ello estaba en contra de sus principios liberales. Ahora bien, Gálvez no había renunciado y se mantuvo en su casa en la ciudad de Guatemala, desde donde veía cómo todos sus esfuerzos se iban derrumbando. Legalmente él era el jefe de Estado y Valenzuela solo era presidente interino. En su ausencia, cuando la situación estaba fuera de control, Gálvez finalmente renunció. Estos eran los acuerdos por los cuales se había establecido Gálvez con Barrundia. Rafael Carrera proponía, para evitar un baño de sangre en la capital, que se establecieran estos 6 elementos. La abolición de los códigos de Livingston, que de hecho pues nunca tuvieron función, protección a la vida y a la propiedad, cosa que también se había establecido durante el gobierno, especialmente de Gálvez, el retorno al arzobispado y el restablecimiento de las órdenes religiosas que fueron expulsadas durante el gobierno de Gálvez, el tributo personal, amnistía para todas las personas exiliadas en 1829 y que estuvieran bajo las órdenes de Rafael Carrera, bajo pena de muerte el que no aceptara. De estos 6 elementos, únicamente se cumplieron 3. La abolición del Código de Livingston,
retorno al arzobispado y la obediencia especialmente a las órdenes de carrera. Las otras pues fueron en muy poca medida. Las medidas aplicadas, en conclusión, las medidas aplicadas por Gálvez fracasaron porque fueron aplicadas violentamente, subestimando los usos y costumbres populares. La reacción en contra de Gálvez se dio en el interior de los pueblos, ya que fueron los que más se vieron afectados por las reformas aplicadas. No tuvieron tacto político al importar leyes, costumbres, al imponer leyes, conceptos y usos de costumbres de otros países. La cesión de tierras pudo traer consecuencias negativas para la soberanía del país con la colonización, ¿verdad? Se dieron cosas negativas y positivas dentro de lo que fue su gobierno, como cualquier otro gobierno que pueda establecer. Aunque hoy los que hemos tenido últimamente solo se pueden hablar cosas negativas para ustedes, dentro de las obligaciones que deberían de cumplir, pero que no lo hacen. Este es el tema del día de hoy. Y fíjate que les voy a... Sí. ¿Qué sección es esta? Sección P, licenciado. Les voy a dar, fíjense pues, les voy a dar las notas provisionalmente. Pudiera ser que faltara alguna cuestión o no escuche bien. En todo caso, al terminar de leer, no deseo que me hagan hacer preguntas. Mire, a mí yo no escuché, o usted no me leyó, o no sé cuánto saqué, son provisionales. Cualquier cosa que quieran hacerla, la pueden hacer con sus compañeros que tienen el chat, y ahí pueden consultarme, porque no voy a atender uno por uno después. Si no, pueden hacer el chat, no hay problema. Si no aparece, pues vamos a buscar, pero si no, miramos qué fue lo que pasó. ¿Estamos? Por aquí, sección P, ¿va? No están en orden, así como lo voy a leer por nombres. Estivalis Karim Hernández, 16, Josué Caleb García, 22, Jorge Fernando Aguirre, 20, Julio José Pais, 24, Flor de María Guillén, 18, Jocelyn Marista Catú, 26, Orfa Priscila Ramírez, 18, Marlene Noemí Revolorio, 24, María Regina Orellana, 26, Ana Lucía Méndez, 28, Jocelyn Paola Campanero, 28, Manuel Vladimir Ángel, 28, Ángel Javier Ramírez, 26, Christopher Alejandro Pacay, 22, Alexa Linet Párquez, 24, Kevin Enrique Yol, 26, Paola Roldán, 28, Valeria Eunice Escobar Lepe, 28, Derek Sebastián Hernández, 4, Francisco Javier Sánchez, 12, Flavio Alejandro Tuyú, 4, Denis Alejandra Castellano, 28, Salvador García, 28, Aguilar Chinchilla Jennifer, 28, Jennifer Castillo, 28, Angie del Rosario Rodríguez, 26, Diego Andrés, 28, José Pablo López, 26, Zeus Orlando Figueroa, 26, Francisco Javier Sánchez, 28, Ana María de la Rosa, 26, Pelsi Edelmira Orozco, 28, Flores Morales Carmen, 28, Marroquín Monterroso Luz, 28, Kevin Humberto Hernández, 28, Pablo Sebastián Guzmán, 28, Shirley Desiri Galvez, 28, Madeline Yulisa Mendoza, 28, Ana Cecilia Mayín, 28, Pablo Andrés Sánchez, 28, Brenda Enríquez, 26, Zulmi Dayana Yoc, 22, Douglas Enríquez, 24, Lilian Pichilla, 28, Brandon Becestre, 28, Fernando Vázquez, 24, Luis Fernando Álvarez, 28, Irving Estuardo Cuellar, 28, Daniel Francisco Alarcón, 26, Claudia Susana Hernández, 14, Erika Yulisa López, 18, Francisco René Urizar, 28, Carlos Josué Ventura, 20, Rafael Monroy, 20, Marlin Lorena Kex, 28, Roberto Alexander Dávila, 20, Belkis Carolina Gómez, 22, Rosy Mari Vivar, 26, Rudy Josué López, 22, Dafne Valeria Borrayo, 26, Claudia Marcela Gómez, 14,
Shirley Anaí Rojo, 20. Jacqueline Andrés Ruiz, 22. Damaris Esther Hernández, 22. Elpido Rafael Martínez, 20. Solo Jacqueline, no sé ni qué carnet, pues 2014, Jacqueline, 12. Jennifer Yesina López Peña, 20. Esos son los que tengo, y cualquier situación se la pueden emplear, se la pueden consultar a sus compañeros que están en el chat, que son los coordinadores. ¿Qué fue lo que dije? ¿Estamos? Pues bien. Licenciado, disculpen, todo esto ya le faltan notas porque yo no me escuché. Entonces, ¿qué fue lo que hablé al principio, pues? Comuníquese con sus compañeros y que me manden los datos. Ahí estamos. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Dick. Hay solo algunos compañeros que hayan comprado el libro con la muchacha que estaba en la rotonda. Entonces, vamos a ver el listado. Entonces, ahí me enseñan el día lunes. Los que compraron, los que valía 150, creo que es esos, porque ahí tengo un listado, quería comparar con los nombres a ver si es cierto, y alguno que haya comprado en la 9ª Avenida también. El día jueves, platicamos. Entonces, nos vemos el próximo día jueves, jóvenes, con el gobierno del régimen conservador. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado.